Imagina que, en este octubre de 2025, despiertas una mañana con el teléfono zumbando de notificaciones urgentes. Las bolsas de valores en Nueva York tiemblan por un anuncio de aranceles del 25% sobre acero y aluminio provenientes de México. Los precios de la gasolina en las estaciones de servicio suben un 15% de la noche a la mañana debido a tensiones en las exportaciones de petróleo crudo desde el sur del Río Grande, y las estanterías de supermercados en ciudades como Chicago o Houston comienzan a vaciarse de autopartes y electrónicos que, sin que muchos lo sepan, dependen de ensamblajes en maquiladoras mexicanas. No es un escenario de película distópica ni una predicción sensacionalista, es una posibilidad tangible que se ha gestado durante años, amplificada por las recientes medidas comerciales que han sacudido las cadenas de suministro norteamericanas, y por las respuestas mexicanas que priorizan la soberanía energética y laboral en un momento en que la economía global parece un tablero de ajedrez con piezas en movimiento constante. La mayoría de los estadounidenses ven a México como ese vecino confiable que envía aguacates cremosos para el guacamole del domingo, autos asequibles que rugen en las autopistas interestatales y playas idílicas para escapadas de fin de semana con margaritas en mano, pero la verdad es mucho más profunda y entrelazada. Estados Unidos depende de México en una medida que pocos imaginan, y México, con su creciente apalancamiento económico, sostiene cartas que podrían inclinar la balanza de poder no solo en Norteamérica, sino en el tablero mundial. Con las negociaciones comerciales en el horizonte para su revisión en 2026 y las tensiones escalando, el panorama se ha vuelto un polvorín donde una decisión tomada en la Ciudad de México podría paralizar industrias enteras en Detroit o Silicon Valley, elevando costos para consumidores y forzando a empresas a recalcular estrategias que daban por sentadas. Cuando reflexiono sobre cómo la percepción común de México me recuerda a cómo la gente veía las computadoras en los años 70, meros calculadores caros que no pasarían de oficinas gubernamentales, sin prever que revolucionarían desde la cocina familiar hasta la sala de juntas global, veo paralelismos exactos en la subestimación de México hoy. Brotando de un periodo de reformas energéticas y laborales que han fortalecido su autonomía, México ha pasado de ser un socio comercial periférico a la columna vertebral de la industria estadounidense, un cambio que se acelera con el nearshoring impulsado por las guerras comerciales con Asia y las disrupciones pandémicas. Piensa en lo cotidiano, enciendes el interruptor de la luz en tu cocina de Filadelfia y es probable que la electricidad fluya gracias a componentes ensamblados en fábricas de Querétaro. Arrancas tu camioneta Ford en una granja de Iowa con piezas de transmisión forjadas en Saltillo, recoges tu receta de insulina en una farmacia de Miami, cuyo principio activo se procesó en laboratorios de Guadalajara. En los últimos 25 años, mientras las miradas se desviaban hacia otros continentes, México se transformó en un hub manufacturero sofisticado, atrayendo inversiones masivas en sectores como automotriz y electrónica, proyectando un crecimiento robusto impulsado por exportaciones que representan la mayor parte de su comercio hacia el norte. Empresas estadounidenses, siempre ávidas de reducir costos sin sacrificar velocidad, hallaron en México una tormenta perfecta, salarios que, aunque en ascenso con incrementos significativos en el salario mínimo, siguen siendo sustancialmente más bajos que en Estados Unidos, proximidad geográfica que corta tiempos de envío de semanas a horas y una red de infraestructura que incluye autopistas modernas, puertos que manejan volúmenes colosales y aeropuertos que facilitan envíos just in time. Los tratados comerciales han sellado este lazo con reglas de origen que exigen un alto porcentaje de contenido regional para evitar aranceles, elevando las exportaciones mexicanas de vehículos y partes hasta superar a otros competidores y convirtiendo a México en el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero este no es un flujo unidireccional de bondad estadounidense, es una simbiosis frágil donde ambos se sostienen mutuamente, como dos árboles entrelazados en un bosque antiguo, si uno se tambalea, el otro siente el viento. México gana empleo para millones en manufactura y remesas que sostienen comunidades rurales, pero Estados Unidos se vuelve cautivo de esa eficiencia, con una porción significativa de sus importaciones automotrices y electrónicas dependientes de esa frontera, y cualquier disrupción podría elevar precios al consumidor y escasear componentes esenciales. Esta interdependencia no surgió por casualidad, sino por diseño, un diseño que se remonta a los primeros 90 cuando,
Bajo un presidente demócrata y con el mundo desperezándose ante el Internet como una novedad salvaje, un tratado de libre comercio se presentó como un elixir de prosperidad trilateral, prometiendo empleos de calidad, mercados expandidos y un crecimiento económico que elevaría a todos los involucrados en Estados Unidos, México y Canadá. El discurso era irresistible. Consumidores estadounidenses disfrutarían bienes más baratos como camisetas tejidas en maquiladoras o tomates jugosos de Sinaloa. Empresas americanas conquistarían nuevos horizontes para sus WIETs y tractores, y trabajadores en los tres países se beneficiarían de un comercio fluido que generaría riqueza compartida. La realidad, sin embargo, se desplegó como un guión con giros amargos. En lugar de forjar empleos premium en el Rust Belt, el tratado aceleró la marcha de fábricas de ciudades industriales como Flint o Youngstown hacia parques industriales en Tijuana o Monterrey, donde el costo laboral era una fracción y las regulaciones menos onerosas. Pueblos que definían su identidad por el zumbido de líneas de ensamblaje, Michigan con sus Ford rugientes, Ohio con circuitos de G, vieron cómo empresas empaquetaban maquinaria y sueños, cruzando el desierto en busca de márgenes que justificaban el éxodo. No era malicia corporativa, sino aritmética fría. ¿Por qué pagar salarios altos más beneficios sindicales y normas ambientales estrictas cuando podías fabricar el mismo sedán por un tercio en un taller bien iluminado pero barato en Puebla? El costo humano fue visceral. Obreros con callos de décadas en manos expertas se encontraron compitiendo con salarios de supervivencia, muchos hundiéndose en deudas o trabajos precarios. Comunidades enteras con teatros cerrados y escuelas luchando por presupuestos evaporados, un éxodo rural que vació Main Streets de risas infantiles y llenó aeropuertos de despedidas silenciosas. Y lo que agrava esta historia es que las mismas corrientes que desarraigaron a trabajadores estadounidenses no siempre colmaron a los mexicanos con el paraíso prometido. Pequeños agricultores en Veracruz o Chiapas, guardianes de maizales ancestrales que sus abuelos habían trabajado bajo soles inclementes, se vieron arrasados por la avalancha de granos subsidiados del medio oeste americano, inundando mercados locales y dejando campos yermos donde antes crecía la vida misma. Comunidades rurales mexicanas enfrentaron su propia disrupción, con tradiciones centenarias volviéndose insostenibles económicamente. Familias fracturadas entre el arraigo a la tierra y la llamada de ciudades bulliciosas o cruces peligrosos hacia el norte en busca de jornales en campos californianos o construcciones tejanas. Avanzando a tiempos recientes, un acuerdo actualizado emergió como una versión renovada del tratado original con promesas de salvaguardas laborales más robustas y equilibrios comerciales que sonaban equitativos. Pero la estructura subyacente apenas se alteró, incentivos fiscales y logísticos seguían tirando de empresas hacia el Bajío mexicano, donde clústeres automotrices producen una porción significativa de los vehículos exportados a Estados Unidos, y trabajadores en ambos lados lidian con las mareas de un capitalismo global que trasciende tratados individuales. Lo que sí cambió fue la percepción mexicana de su rol. Líderes en la Ciudad de México y empresarios en Monterrey empezaron a ver no una dependencia pasiva, sino un apalancamiento real, un cambio que se siente en las calles de octubre con huelgas en maquiladoras demandando salarios más altos y regulaciones ambientales que cierran vertederos tóxicos cerca de ríos compartidos. Piensa en el apalancamiento como un sub y baja oxidado en un parque olvidado. Durante décadas, Estados Unidos ocupaba un extremo, pesado con su PIB colosal y políticas que dictaban el vaivén, mientras México en el otro, liviano y reactivo, subía y bajaba al compás de decisiones ajenas como aranceles o subsidios. Pero gradualmente, con inversiones extranjeras en puertos y reformas laborales que han elevado el salario mínimo de manera sustancial, México ha agregado peso propio, creando oportunidades que líderes astutos están explotando para negociar desde fuerza. ¿Y si México prioriza necesidades energéticas domésticas sobre exportaciones? ¿O si sindicatos independientes logran alzas salariales significativas en autos y electrónicos, erosionando la ventaja de costos que atrajo inversiones masivas? ¿O regulaciones ambientales más estrictas que exijan filtros en fábricas de baterías, encareciendo componentes para vehículos eléctricos que Estados Unidos necesita para sus metas de transición? Cada escenario no es conjetura.
Son señales visibles este octubre, con movimientos laborales ganando bonos y activistas cerrando minas por contaminación de ríos que cruzan la frontera, forzando a empresas americanas a recalcular estrategias que daban por eternas, elevando precios de productos cotidianos y escaseando autopartes que podrían paralizar producción en el corazón manufacturero yanqui. Este apalancamiento trasciende fábricas humeantes, se ancla en algo primordial, la energía, donde la mayoría de los estadounidenses evocan independencia como pozos en Texas o paneles solares en Arizona, pero México guarda reservas de petróleo y gas que podrían alterar esa ecuación de seguridad energética norteamericana. Exportando volúmenes significativos a refinerías en el Golfo, México ha sido un proveedor estable y asequible para años. Un arreglo que funcionaba cuando su foco era atraer inversión extranjera para extraer y exportar sin freno. Pero en octubre de 2025, con el gobierno fortaleciendo empresas públicas bajo control estatal para priorizar soberanía energética y reducir dependencia de importaciones, el panorama cambia radicalmente. No son políticas antiestadounidenses per se, pero sí un giro hacia intereses propios. México invierte en renovables con sol abundante en el norte para solar y vientos en el sur para eólica. Potencial colosal que podría priorizar consumo interno o exportaciones selectivas, invirtiendo la dinámica tradicional donde proveía materias primas crudas mientras importaba tecnología refinada de Estados Unidos. Las implicaciones para la política energética americana son profundas. Actualmente, Estados Unidos goza de un vecino amigable suplementando con gas natural para picos invernales, pero si México canaliza su capacidad renovable hacia autosuficiencia o exporta a otros mercados con términos mejores, la planificación energética en Washington se complica, elevando precios para industrias dependientes y forzando inversiones de emergencia en fuentes alternativas que ya luchan por costos crecientes. No es solo hidrocarburos, con la transición global a limpias, surgen interrogantes sobre cooperación versus competencia, redes integradas norteamericanas para versus o desarrollo independiente que da a México palanca sobre su vecino norteño. El timing de estos desarrollos energéticos coincide con giros globales que complican aún más el lienzo, y mientras Estados Unidos mira al sur por suministros, México observa al oeste hacia el gigante asiático, tejiendo un tapiz que la mayoría de los estadounidenses no ha captado del todo. Mientras Washington y Pekín navegan una relación comercial tensa marcada por aranceles elevados y restricciones de exportación, México se halla en una encrucijada única y potencialmente dominante, atrayendo a compañías americanas que huyen de cadenas asiáticas hacia el nearshoring. Lógica impecable, México ofrece costos similares con la ventaja de proximidad que corta envíos de meses a días, y tratados que eximen aranceles en productos calificados. Pero el giro fascinante es que México no elige bandos en esta guerra económica, juega un ajedrez multidimensional que maximiza su ganancia, permitiendo que firmas chinas inviertan masivamente en su infraestructura mientras Estados Unidos traslada producción, China inyectando miles de millones para fábricas y puertos, elevando su presencia en exportaciones mexicanas. Imagina un banquete comunitario donde dos vecinos enojados codician tu receta de pastel de manzana, en lugar de alinearte, invitas a cada uno en noches separadas, compartes trucos y terminas con ingredientes premium de ambos compitiendo por ti. Eso hace México a escala épica, beneficiándose de inversión yanqui en automotriz mientras accede a tecnología china en versus y baterías, con parques industriales albergando decenas de firmas chinas que arman autos para consumidores estadounidenses con componentes de origen asiático vía México. Para policymakers en Washington, es un dilema enredado. El nearshoring buscaba cortar lazos con China, pero si flujos de capital chino a México persisten, empresas americanas podrían hallarse indirectamente atadas a cadenas asiáticas con una parada extra en la frontera, complicando narrativas simples y forzando revisiones en tratados que incluyan reglas de origen más estrictas para inputs extranjeros. México no es mero anfitrión pasivo de fábricas yanquis evadiendo Pekín, construye lazos con potencias globales para potenciar sus ventajas, un juego que envidia naciones menores. Pero México no se transforma solo por comercio global, cambia desde sus entrañas, con un movimiento orgánico en sus calles y campos que recibe menos flashes que estadísticas de exportación o decretos energéticos, pero podría redefinir la relación con Estados Unidos tan profundo como cualquier tratado. Durante décadas, el modelo era directo, corporaciones internacionales plantaban banderas en México,
trayendo empleos y dinamismo económico mientras trabajadores locales aceptaban salarios modestos y protecciones mínimas comparadas con pares en naciones ricas, un pacto que servía a accionistas extranjeros y daba sustento, pero cargaba a comunidades con daños ambientales como ríos contaminados o pulmones afectados por polvo industrial. Eso se desmorona ahora. Trabajadores mexicanos organizan sindicatos independientes, demandando condiciones dignas y voz en decisiones fabriles, no incidentes aislados sino un oleaje que refleja confianza creciente. Esto impacta directamente los cálculos de empresas americanas. Alzas salariales erosionan ventajas de costos que trajeron inversiones masivas, mientras normas ambientales más férreas elevan gastos de cumplimiento, forzando repensar estrategias que asumían México como extensión barata de Detroit. No es adverso para obreros mexicanos, mejores sueldos y entornos saludables elevan calidad de vida, pero obliga a firmas yanquis a innovar o relocalizar, un cambio que, si se generaliza, podría encarecer productos en Estados Unidos. Estos cambios internos, laborales y ambientales, se entrelazan con uno de los debates más candentes en política estadounidense, aunque no como la mayoría cree, la migración, donde la sabiduría convencional pinta un retrato simplista de mexicanos cruzando por oportunidades escasas en casa, impulsando discusiones en Washington sobre muros y redadas que tratan el flujo como clima impredecible. La verdad es un tapiz más intrincado, directamente tejido con las dinámicas económicas que hemos explorado. Tras los tratados comerciales, subsidios agrícolas yanquis inundaron México con granos a precios imbatibles, dejando millones de pequeños agricultores sin sustento y acelerando migración rural hacia ciudades o el norte, no por ineficiencia sino por asimetrías de escala y apoyo gubernamental. Mientras empresas americanas montaban plantas en México, creando millones de puestos pero a salarios que apenas cubrían renta, trabajadores quedaban atrapados entre campos abandonados y fábricas que pagaban poco. Un ciclo que debates migratorios ignoran, políticas yanquis como subsidios masivos y tratados que facilitan offshoring crean desarraigo, luego se enfoca en gestionar el éxodo resultante, como quitar cimientos de un edificio y sorprenderse de su tambaleo. Implicaciones para políticas migratorias son claras, mientras desplazamientos persistan por desequilibrios comerciales, flujos continuarán pese a barreras fronterizas, resolver síntomas sin causas es fútil. Pero lo intrigante es que, con el desarrollo mexicano, salarios reales en ascenso y compliance laboral fortaleciendo economías locales, presiones podrían atenuarse naturalmente si condiciones mejoran y protecciones ambientales sostienen comunidades sostenibles. Menos familias sentirán el tirón norteño, convirtiendo movimientos sociales en motores de retención. Retrocediendo, ¿qué suman estos hilos, comercio, energía, labor, migración, en el tapiz completo? Emerge un México que rechaza el rol de socio menor en la ecuación norteamericana, un país que por décadas aceptó capital, tech y acceso a mercados yanquis a cambio de mano de obra barata y recursos crudos, beneficiándose pero en términos dictados desde Washington y Wall Street. Eso evoluciona, México forja prioridades propias, apalancamiento que obliga a ajustes en empresas americanas donde costos suben con salarios y supply chains se vuelven impredecibles por regulaciones verdes. No implica antiamericanismo, si mayor mexicanidad que demanda reciprocidad, con relaciones energéticas pasando de proveedor-cliente a negociación entre pares donde empresas públicas priorizan doméstico y renovables locales reducen exportaciones. Implicaciones geopolíticas van más allá del bilateral, un México asertivo altera la integración norteamericana, evolucionando de dominio yanqui a multilateralismo genuino donde Canadá y México imputan en políticas compartidas, fortaleciendo Norteamérica como bloque resiliente ante competidores globales, pero requiriendo que policymakers en D se ajusten expectativas de supremacía. Y eso nos lleva al panorama amplio, el futuro de las relaciones EU-México, donde octubre de 2025 nos ubica en una encrucijada auténtica. Decisiones de aquí a 2026 definirán si Norteamérica se consolida como región económica integrada y robusta o si fricciones y malentendidos fragmentan lazos en competencia y volatilidad. Si líderes americanos reconocen la evolución mexicana, adaptando con incentivos para joint ventures en versus que integren cadenas regionales y políticas que equilibren subsidios agrícolas sin desarraigos masivos. Las posibilidades son vastas, un México próspero como aliado en retos globales como cambio climático, sistemas energéticos unidos que resistan shocks externos,
comercio balanceado que genera crecimiento regional. Pero si policymakers y CEOs resisten, aferrados a patrones de dominio vía aranceles punitivos o presiones unilaterales, resultados desestabilizan, disrupciones que encarecen gasolina, escasez de autopartes que idlea producción, inmigración persistente por desigualdades no abordadas, un conflicto que socava lazos que décadas de integración forjaron. La elección oscila entre partnership, reconociendo a México como stakeholder igual, incluso cuando intereses yanquis no priman, y confrontación que sacrifica beneficios de integración por inestabilidades nuevas. Para estadounidenses cotidianos que han navegado transiciones pasadas, de la era industrial a digital, de dependencia petrolera a renovables, esto resuena familiar, economías mutan, tech avanza, poderes globales reequilibran, la clave es adaptarse con gracia o resistir hasta que el cambio duela más de lo necesario. En resumen, México ya no es el vecino callado con tacos y tequila, es una potencia emergente que guarda llaves a fábricas americanas, flujos energéticos y hasta ecuaciones migratorias, un cambio que obliga a Estados Unidos a despertar. La interrogante no es si México alterará a Estados Unidos, es si Estados Unidos está listo, un realismo que demanda adaptación. Honrando intereses legítimos mexicanos, construyendo lazos mutuos sobre patrones históricos de hegemonía. La alternativa es sorpresa ante cambios predecibles para quien escuche las señales económicas y políticas de octubre. Si esta visión te ha iluminado, dale like y comenta abajo, ¿qué piensas de este nuevo equilibrio norteamericano?